queridos amigos y amigas y hermanos y hermanas en la fe. Para mí es un gusto volver a saludarlos a todos ustedes y darles una cordial y calurosa bienvenida a nuestra reunión cristiana que hoy vamos a celebrar, hoy día sábado 26 de agosto de 2023. Cada día sábado a las 10 de la mañana nos reunimos aquí en Cristianos Teócratas para considerar discursos bíblicos para fortalecer nuestra espiritualidad y nuestra fe cristiana en las Sagradas Escrituras, la única fuente de nuestro verdadero alimento espiritual, que tiene como propósito fortalecer nuestra relación con nuestro Creador y Padre Celestial Jehová Dios y su Hijo Jesucristo. En esta ocasión vamos a tener una disertación, un discurso bíblico que constituirá la segunda parte de una primera que ya se dio la semana pasada y que también se intitula Profecías bíblicas que se cumplieron en Jesucristo. Si usted tuvo la oportunidad de escuchar el discurso de la semana anterior, y si no lo ha hecho, le invito a que lo haga en cuanto usted lo considere oportuno, podrá constatar de que en esa primera parte analizamos aproximadamente unas 30 profecías bíblicas del Antiguo Testamento que se cumplieron durante la venida aquí a la tierra de Jesucristo, identificándolo como el Mesías verdadero, como el verdadero enviado de parte de Dios. Y en esa ocasión dijimos que queríamos analizar las más de 60 profecías que nos propusimos, pero realmente el factor tiempo no nos lo permitió. Por eso es que ahora analizaremos esta segunda mitad de todo este conjunto de decenas de profecías que se cumplieron en Jesús. Por lo tanto, hoy analizaremos las otras más de 30 profecías que nos quedó por analizar. Todo esto lo que nos va a ayudar, como dice el discurso de hoy, profecías bíblicas que se cumplieron en Jesucristo, segunda parte, todo esto lo que nos va a ayudar es precisamente a fortalecer nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, porque eso es la base fundamental, no solo para nuestra salvación eterna, sino también para poder tener una buena comunicación, una buena relación con nuestro Padre Celestial y nuestro Creador, el Todopoderoso, el Dios verdadero. Es fundamental poder ejercer fe en su Hijo, puesto que Él es el que Dios ha enviado para poder salvarnos del pecado y de la muerte y poder permitir que a través de su fe, de nuestra fe en Él, podamos tener una posición más favorable para poder acercarnos a Dios. De lo contrario, si no ejerciéramos fe en Jesucristo, Dios no nos escucharía, básicamente, y nuestras oraciones no encontrarían una respuesta ante su persona. Pero en su Hijo Jesús, estas plegarias que le exponemos ante nuestro Creador son escuchadas y son bien recibidas. Por eso es la importancia de analizar lo que en el discurso de hoy vamos a tratar. La verdad es que para este discurso tenemos, como ya es costumbre entre nosotros, la introducción mediante cántico y oración, y para ello tenemos asignado el cántico número 150. Lo podemos encontrar en la lista de reproducción de este canal de YouTube en los cánticos que están agrupados en distintos volúmenes. Y el número 150 se encuentra en el volumen número 3. Al final del mismo encontramos el cántico número 150 que vamos a entonar ahora mismo y que se intitula El pan del cielo. Después de lo cual haremos una oración a Dios para pedirle su bendición para esta reunión cristiana. Cántico 150. Oh Padre en los cielos, el mismo hasta la eternidad. Tu nombre alabamos, lo hemos de santificar.
Antaño, cual pastor, tú guiaste a Israel y bien lo alimentaste al darle tu maná. De la roca sacaste agua calmándoles la sed. A Canaán los llevaste, rebaño que cuidaste bien. Maná fue su alimento y predijo al Hijo de Jehová, quien de los cielos vino y así salvó a la humanidad. Él es el pan del cielo, su carne la cedió en sacrificio pleno y nos dio la salvación. Por fe participemos del pan que solo Dios nos da. A diario del comamos para vivir en castidad. Nuevas del pan del cielo no las debemos ocultar, pues son de las ovejas el alimento que Dios da. Ayuda les daremos en buscar la salvación, que tengan la justicia de Dios, su bendición. Después de la batalla de Dios en el Armagedón, por siempre cantaremos, agradecidos al gran Dios. Muy bien, pues, orémosle a Jehová para pedirle su bendición. Glorioso Padre Celestial, Jehová nuestro Dios, como hemos cantado en esta hermosa melodía para introducir esta sagrada reunión cristiana, tu Hijo Jesús es el pan que bajó del cielo, como así lo describe el Evangelio de Juan. Jesús mismo se identificó a sí mismo como el cumplimiento mayor de ese pan que recibieron los israelitas cuando estuvieron en el desierto. En realidad hoy la humanidad vive en el desierto del pecado y la muerte heredados de Adán, que son la raíz de todos los males y problemas que hoy realmente vivimos. Y en medio de esta tenebrosa situación espiritual en la cual vivimos, tú tuviste a bien enviarnos a tu Hijo Jesús para iluminar nuestros corazones con una esperanza y unas verdades de inigualable valor, que han consolado a la humanidad por generaciones y que hoy, que vivimos en la parousia de nuestro Señor Jesucristo, más aún nos fortalece. Examinar la vida, obra y ministerio de tu Hijo Jesús, oh bendito Dios, nos fortalece mucho nuestro corazón y nuestra fe, porque en realidad nos permite constatar y comprobar que en tu Hijo Jesús se cumplieron decenas de profecías bíblicas del Antiguo Testamento, cuyos profetas de las escrituras hebreo-arameas hablaron con total claridad acerca de la venida de este Mesías que tú habrías de enviar, que hoy
por la gran evidencia de las escrituras griegas y del cumplimiento de tantas profecías, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y es mediante Él que queremos ejercer nuestra fe para que ésta sea poderosa en obras y en buenas acciones en favor de los demás. Y queremos también que quienes nos escuchan a través de este hermoso discurso bíblico fortalezcan su fe y su espiritualidad en nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos que ejercer únicamente nuestra fe y devoción. Muchas gracias, bendito Dios, por este alimento espiritual del cual hoy vamos a disfrutar. Te pedimos de todo corazón que nos dé tu Espíritu Santo para poder tener una mente y un corazón aceptos a esto. Y también queremos pedirte el perdón por nuestras faltas y pecados en base al sacrificio de tu propio Hijo Jesús, en quien ejercemos fe. Todo esto te lo queremos expresar respetuosamente, reconociendo a nuestro Señor Jesús como nuestro mediador y redentor. Amén. Muy bien, pues, sin más demora, vamos a dar inicio a este discurso bíblico tan interesante y que constituye, como dijimos al comienzo, la segunda parte de esta gran disertación, profecías bíblicas que se cumplieron en Jesucristo. Así que hoy vamos a analizar las últimas 30 aproximadamente profecías sobre Jesucristo que nos quedaron por examinar la semana pasada, pero que en esta ocasión, sin lugar a dudas, vamos a analizar y a disfrutar de su análisis. Hubo una profecía que también Zacarías el profeta, uno de los profetas menores, habló sobre el Mesías de un detalle que ocurrió en un momento dado en el ministerio de Jesús, y es un detalle que quizás aquellos que no estaban muy familiarizados con el contenido profético de las escrituras sagradas del Antiguo Testamento lo pasaron por desapercibido y no se dieron cuenta. Pero sin duda aquellos que estudiaban con intensidad las escrituras podrían discernir con total claridad su cumplimiento. Analicemos, por favor, y de manera breve, la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, a este respecto, lo que el profeta habló sobre algo que haría el Mesías cuando estuviera aquí en la tierra. Zacarías capítulo 9, el verso 9, dice lo siguiente: Ponte muy gozosa, oh hija de Sión. Grita en triunfo, oh hija de Jerusalén. Mira, tu rey mismo viene a ti. Es justo, sí, salvado, humilde, y cabalga sobre un asno, aún sobre un animal plenamente desarrollado, hijo de un asna. La profecía mencionaba que el Mesías, a quien se le describe como rey de Israel, dice que sería justo, salvado y humilde, y que cabalgaría sobre un asno, sobre el hijo de un burro. Imagínese, sobre un animal doméstico de aparente insignificancia. Sabemos que en los tiempos bíblicos, y de hecho durante miles de años en la historia humana, el animal por excelencia para transportar al ser humano ha sido el caballo. De hecho, los grandes reyes usaban el caballo para transportarse. Pero la profecía habló de que el Mesías habría de cabalgar sobre un burrito para para demostrar la humildad que caracterizaría a este Mesías predicho por las Escrituras. La pregunta es si Jesucristo en realidad cabalgó sobre un burrito, y como hemos dicho antes, es un detalle insignificante, parece como que es una obviedad, ¿no? Algo trivial que no mereciera mucha atención, pero son todos estos pequeños detalles que van poco a poco construyendo realmente la imagen que debían de tener los judíos del siglo I respecto a quién iba a ser el Mesías para saber identificarlo sin lugar a dudas. Mateo capítulo 21, verso 4 al 9, dice lo siguiente:
Esto verdaderamente se cumplió para que se cumpliera lo que se había hablado mediante el profeta que dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, de genio apacible, y montado sobre un asno, sí, sobre un pollino, prole de una bestia de carga. De modo que los discípulos se pusieron en camino e hicieron exactamente como les había ordenado Jesús, y trajeron el asna y su pollino, y pusieron sobre estos las prendas de vestir exteriores de ellos, y él se sentó sobre estas. La mayor parte de las muchedumbres tendió sus prendas de vestir exteriores en el camino, mientras otros se pusieron a cortar ramas de los árboles y a tenderlas por el camino. En cuanto a las muchedumbres, los que iban delante de él y los que seguían clamaban: salva, rogamos al Hijo de David. Bendito es el que viene en el nombre de Jehová. Sálvalo, rogamos en las alturas. Qué interesante. Se cumplió esta profecía. De hecho, el apóstol Mateo, cuando escribió estas palabras, dijo que esto fue cumplimiento de la profecía de Zacarías que habíamos analizado antes, que el Mesías habría de cabalgar sobre un pollino, es decir, la descendencia de un asno, un burro, o sea, un animal de carga, que normalmente es usado por las clases más pobres de los campesinos, de la población rural. Sobre ese tipo de animal cabalgaría el Mesías, no sobre un caballo fastuoso, elegante, a galope, como hacen los reyes, ¿no? Como hacían los reyes de la antigüedad. No, sobre un animal humilde. Esta profecía se cumplió cuando, pocos días antes de ser ejecutado Jesucristo, él se introdujo en la ciudad de Jerusalén en un pollino, y la muchedumbre lo aclamó, diciendo: bendito es el que viene en el nombre de Jehová, cumpliendo de este modo la profecía. Otra profecía tiene que ver con las expresiones verbales que harían los niños sobre el Mesías. El Salmo 8.2, al que le invito su lectura, profetizó que habría niños que darían alabanza al Mesías. Salmo 8.2 dice: de la boca de los niños y de los lactantes has fundado fuerza, a causa de los que te muestran hostilidad, para hacer desistir al enemigo y al que toma su venganza. Dice claramente que para cerrarle la boca a los adversarios, los niñitos darían gloria al Hijo de Dios, al Mesías. Eso se cumplió. Mateo capítulo 21. Volvemos al relato de Mateo capítulo 21, cuando Jesús se introduce en Jerusalén a lomos de un pollino. ¿Qué ocurrió con toda la muchedumbre cuando aclamaba al Mesías? El versículo 15-16 de Mateo 21 dice: cuando los sacerdotes principales y los escribas vieron las cosas maravillosas que hizo, y a los muchachos que estaban clamando en el templo y diciendo: salva, rogamos al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos están diciendo? Jesús les dijo: sí, ¿nunca leyeron esto? ¿De la boca de los pequeñuelos y de los lactantes has proporcionado alabanza? Y dejándolos atrás, salió afuera de la ciudad a Betania, y allí pasó la noche. Así que claramente Jesús, citando de las palabras del Salmo que habíamos leído, se las aplicó a sí mismo. Cuando él le respondió a los líderes judíos de su tiempo: miren, lo que los niños hablan respecto a mí se cumple en lo que está escrito: de la boca de los pequeñuelos has proporcionado alabanza. Así que los niños, cuando veían a Jesús a lomos del pollino, del hijo del asna, de este burrito, y los niños aclamaban al Mesías, lo hicieron movidos por el Espíritu Santo de Dios, cumpliendo la profecía bíblica. Y cuando los fariseos, los apóstatas del tiempo de Jesús, criticaban aquello, él dijo: están cumpliendo profecía bíblica. El Cristo, el Mesías, fue alabado por niños, se cumplió la profecía. Otra profecía del Salmo 118, en esta ocasión el Salmo 118, le invito a su lectura,
Salmo 118, el verso 26, mostró claramente que Jesucristo habría de venir, el Mesías, en el nombre de Jehová, de Dios, de su Padre. Salmo 118, 26 dice: bendito sea aquel que viene en el nombre de Jehová, los hemos bendecido ustedes desde la casa de Jehová. El Mesías habría de bendecir el nombre de Jehová y de venir en él, en su nombre. ¿Se cumplió esto? Bueno, lo acabábamos de leer en Mateo cuando Jesús entró triunfante, ¿no?, a Jerusalén. La muchedumbre aclamaba: bendito es el que viene en el nombre de Jehová. Pero el Evangelio de Juan capítulo 12 también registra algo similar. Juan capítulo 12, versículo 12 y 13. Al día siguiente, la gran muchedumbre que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro y se pusieron a gritar: salva, te rogamos, bendito es el que viene en el nombre de Jehová, sí, el Rey de Israel. Se cumplieron estas palabras. El Salmo 41:9 también profetizó que el Cristo, el Mesías, porque recuerde, Cristo es en griego, Mesías es en hebreo, pero ambos significan lo mismo, el que es enviado por Dios. Dice el Salmo 41:9, al cual invito que me acompañen a su lectura, que el Mesías sería traicionado por un amigo, por alguien cercano. Salmo 41, verso 9 dice: también el hombre que estaba en paz conmigo, en quien yo confiaba, que estaba comiendo mi pan, ha engrandecido contra mí su talón. Así que la profecía muestra que el Mesías, que tenía un hombre de confianza con él, que incluso comía del propio pan de él, pondría contra él su talón, es decir, actuaría contra él. Parece que habría un acto de traición. Bueno, eso ciertamente ocurrió. Es popularmente conocido que Judas Iscariote fue un traidor contra el Señor Jesucristo. Eso lo registra el Evangelio de Juan, capítulo 13, el versículo 18. Hablando Jesucristo sobre Judas el Iscariote, el que lo traicionaría, dice: no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, mas es para que se cumpla la escritura: el que comía de mi pan ha alzado contra mí su talón. Cristo cita de las palabras del Salmo que hemos leído y dijo de que uno de ellos, uno de sus apóstoles, lo traicionaría. Es decir, uno de los apóstoles, uno de sus amigos más allegados. ¿Y qué hizo el que lo traicionaría? Bueno, como dice Mateo, capítulo 26, que luego leeremos, el Mesías sería traicionado para ser vendido a sus adversarios, a sus enemigos, los líderes religiosos judíos, que realmente conspiraron contra él hasta matarlo. El traidor lo venderían ante ellos por solo 30 monedas de plata, que en tiempos bíblicos era el precio de un esclavo. Hasta ese punto Judas Iscariote llegó a traicionar a su maestro por el precio de un esclavo. Esto lo profetizó el profeta Zacarías, capítulo 11. Le invito por favor a que me acompañe a la lectura de Zacarías, capítulo 11, Zacarías, capítulo 11, verso 12 y 13. Entonces les dije: si es bueno a sus ojos, denme mi salario, pero si no, absténganse. Y procedieron a pagar mi salario, 30 piezas de plata. Ante aquello Jehová me dijo: tíralo al tesoro, el valor majestuoso con el cual he sido evaluado desde su punto de vista. De consiguiente tomé las 30 piezas de plata y tiré aquello en el tesoro de la casa de Jehová. ¿Acaso esto se cumplió? ¿Acaso el Mesías estuvo envuelto en un intercambio con 30 piezas de plata y que este dinero sería arrojado luego en el tesoro del templo? Veamos lo que dice Mateo capítulo 26, el evangelista Mateo, cómo él registra el cumplimiento de esta profecía.
Mateo capítulo 26, 14 al 16, hablando acerca de la traición de Judas Iscariote, relata: entonces uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los sacerdotes principales y dijo: ¿qué me darán para que lo traicione a ustedes? Le estipularon 30 piezas de plata. De modo que desde entonces él siguió buscando una buena oportunidad para traicionarlo. Así que Judas negoció con los adversarios de Cristo el precio para traicionarlo y le acordaron darle 30 piezas de plata. Cumplimiento indudable de la profecía. El capítulo 27 del mismo Evangelio, los versículos del 3 al 10, que no leeremos por su amplia extensión, demuestra que estos sacerdotes, estos líderes religiosos judíos, le pagaron a Judas Iscariote las 30 piezas de plata a cambio de que traicionara al Cristo. Luego ya Judas sintió remordimientos cuando vio que a Jesús lo estaban torturando debido a su traición, que lo entregó a estos adversarios, y por su remordimiento él cogió ese dinero y lo arrojó en el templo y luego se suicidó. Eso dice Mateo 27:5, que dice: de modo que él tiró las piezas de plata en el templo y se retiró y se fue y se ahorcó, cumpliendo de este modo la profecía. Es más, es una profecía que no solamente habló Zacarías, sino que incluso el propio Jeremías habló sobre esta profecía, porque el versículo 9 y 10 de Mateo 27 menciona que los religiosos judíos cogieron esas piezas de plata y cuando las vieron tiradas, ¿no?, en una parte del templo, y con ese dinero compraron un terreno para enterrar a Judas y a otros fallecidos del pueblo. Dice el versículo 9 y 10: entonces se cumplió lo que se habló mediante Jeremías el profeta, que dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, el precio del hombre que estaba a precio, aquel a quien pusieron precio alguno de los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, según lo que me había mandado Jehová. Entonces, claramente, aquí podemos ver definitivamente otra profecía que se cumplió en el propio Cristo respecto a las piezas de plata que se pagaron por su traición. Luego, otra profecía del mismo profeta Zacarías, que habla, como ya hemos visto, sobre el dinero que se pagaría por la traición de Cristo, también menciona el profeta Zacarías que no solamente iba a ser traicionado por uno de sus allegados, como ya hemos visto, sino que el resto lo iban a abandonar. Zacarías capítulo 13, versículo 7, profetizó lo siguiente: y uno tendrá que decirle: ¿qué son estas heridas en tu persona entre tus manos? Y él tendrá que decir: son aquellas con las cuales me golpearon en la casa de los que me amaban intensamente. El 6 y 7. Oh espada, despierta contra mi pastor, hasta contra el hombre físicamente capacitado que es mi asociado, en la expresión de Jehová de los ejércitos. Y hiere al pastor, y que las ovejas del rebaño sean esparcidas. Y ciertamente volveré mi mano sobre los que son insignificantes. Esta profecía se cumplió. Primero, porque como dice el versículo 7, el pastor sería herido y las ovejas serían esparcidas. Eso se cumplió cuando sus apóstoles lo abandonaron al momento en que arrestaron a Jesús, que luego leeremos a continuación. El versículo 7 incluso dice que el Mesías tendría heridas entre sus manos. Recordemos, cuando Cristo fue colgado, los clavos atravesaron sus manos, o en este caso sus muñecas, que forman parte de la mano. Entonces, todos estos detalles se cumplieron con total exactitud. Leamos el cumplimiento de esta profecía de Zacarías respecto a que a Jesús lo abandonaron en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 31, que dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo: a todos ustedes se les hará tropezar respecto a mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán esparcidas.
Así, el Cristo cita de esta profecía que habría de cumplirse en él. Imagínese. Y el 56. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Es interesante, ¿no? Cómo el propio evangelista relata que el abandono de sus discípulos cumplió profecía. De hecho, el versículo 31 que leímos antes lo corrobora. Jesús citó del profeta Zacarías que habíamos leído, que dijo, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán esparcidas. Los apóstoles abandonaron a Jesús en sus horas más difíciles. Fue otra profecía que se cumplió. En realidad hay tal cantidad, tan abundante de profecías, que es matemáticamente imposible que otra persona que no sea Jesucristo haya podido cumplir todas estas profecías en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, reuniendo tantos factores y llegar a ser el Mesías. Por eso es que las pruebas de que Jesucristo es el Mesías verdadero son extraordinariamente abundantes. Otra profecía del Salmo 35:11, que les invito a su lectura, anunció que el Mesías habría de ser acusado por falsos testigos. Imagínense, el Mesías verdadero habría de ser acusado falsamente por testigos falsos. Salmo 35:11 dice lo siguiente: testigos violentos se levantan, lo que no he sabido me preguntan. Salmo 35:11. ¿Se cumplió esto? Sí, se cumplió. Se cumplió que hubo testigos violentos que se levantaron contra él y que le preguntaban cosas falsas para acusarlo falsamente. Mateo capítulo 26, acompáñeme por favor a Mateo capítulo 26, verso 59 al 61. Dice lo siguiente: mientras tanto los sacerdotes principales y todo el Sanedrín buscaban testimonio falso contra Jesús a fin de darle muerte. Observe, pero no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Más tarde se presentaron dos y dijeron: este hombre dijo, puedo derribar el templo de Dios y edificarlo en 3 días. Se cumplió la profecía. Como hemos leído, se presentaron judíos, miembros del pueblo de Dios, para acusar falsamente al Hijo del Bendito. En medio de estas acusaciones que le hacían a Jesús, ¿acaso él respondió? ¿Qué dice la profecía? Isaías 53:7. El profeta Isaías mencionó que el Mesías no respondería ante sus acusadores. Isaías capítulo 53, el verso 7, dice lo siguiente: estuvo en severa estrechez y él fue dejando que se le afligiera. No obstante, no abría la boca. Se le fue llevando justamente como una oveja a la degollación, y como una oveja que delante de sus esquiladores ha enmudecido, él igualmente no abría la boca. Jesús no abrió su boca cuando le afligieron, cuando estaban sometiéndolo a una severa estrechez, a penosos ataques. Jesús no abría su boca. ¿Se cumplió realmente esta profecía de Isaías en Jesús? Cuando falsos testigos lo acusaban, cuando lo maltrataban, ¿él acaso abrió su boca, hablaba, se defendía? Decía, eso es mentira. Mire lo que dice Mateo capítulo 27, versos 12 al 14. Pero mientras lo acusaban los sacerdotes principales y los ancianos, no contestó nada. Entonces Pilato les dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero no le contestó, no, ni una sola palabra, de modo que el gobernador quedó muy admirado. Jesús, cuando fue acusado por testigos falsos, cuando era intimidado y amenazado violentamente, él se quedó callado, no dijo ni una sola palabra,
Mateo 27, 14. Como hemos leído, el evangelista Mateo corrobora que Jesús también cumplió esta profecía. Imagínense, cuántas profecías. En medio de este maltrato, cuando Jesús estuvo arrestado y detenido, y lo acusaban falsamente, no solamente eran acusaciones falsas lo que él recibía, también recibió tortura. Entre las torturas que recibió Jesús en sus últimas horas de vida fue que lo escupieron. Usted sabe que el escupir es un acto de desprecio hacia un ser humano, es un acto de tratar de humillarlo, de rebajarlo. Isaías capítulo 50, verso 6, dice lo siguiente: mi espalda di a los golpeadores y mis mejillas a los que mesaban el pelo. Mi rostro no oculté de cosas humilladoras ni del esputo. Así que se profetizó que el Mesías sería golpeado y además esputado, es decir, escupido. O sea, sería golpeado, azotado y escupido. ¿Esto realmente se cumplió? Mire, por ejemplo, respecto a que a él le escupieron, eso lo registró Mateo capítulo 26. El evangelista Mateo describió en el capítulo 26 de su santo evangelio que Jesús, en sus últimas horas de vida, cuando lo estaban torturando, sus enemigos, a él lo escupieron. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, otros le dieron de bofetadas. Así que a Jesús, efectivamente, le escupieron, le dieron puñetazos y bofetadas. Es decir, su rostro lo maltrataron brutalmente. Imagínense, qué terrible, ¿no? Capítulo 27, verso 27 y 30. Un hombre justo, un hombre perfecto, un hombre que jamás hizo un mal a nadie. ¿Y cómo lo trataron? Mateo 27, verso 27 y el 30 sigue diciendo: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús dentro del palacio del gobernador y reunieron a él todo el cuerpo de soldados. Es decir, después de que lo torturan los líderes religiosos judíos, luego se lo llevan a los soldados romanos. ¿Y qué le hicieron estos? Verso 30. Le escupieron, tomaron la caña y empezaron a pegarle en la cabeza. A Jesús le escupieron, le golpearon en su cabeza y le dieron de puñetazos. Así le pasó a Jesús, el Hijo de Dios. Imagínense. En Juan capítulo 19, acompáñeme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 19, el verso 1, dice: por lo tanto, en aquel momento Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Así que a Jesús no solamente lo escupieron, también lo azotaron, como ya habíamos leído en Isaías 56. También Miqueas capítulo 5, verso 1, el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 1, profetizó que al Mesías se le golpearía en la cabeza. O sea, todos estos detalles que realmente ocurrieron fuera de la vista de muchos de sus discípulos, porque Jesús en este caso estaba, por ejemplo, en la casa del sumo sacerdote, donde estaban solamente aquel grupito de líderes religiosos judíos, fariseos, saduceos, escribas, que eran los que más odiaban a Jesús y querían verlo muerto. Estos detalles solamente los vieron ellos, pero aún así se cumplieron. Sus enemigos tuvieron el testimonio de que él era el Mesías porque ellos mismos en su odio le estaban aplicando el cumplimiento de profecías. Por eso es que Jesús reúne todo el cumplimiento de estos requisitos que demuestran que él es el Mesías. Acompáñeme por favor a Miqueas. Miqueas capítulo 5, está antes del libro de Nahum. Miqueas capítulo 5, verso 1. En este tiempo te haces cortaduras, oh hija de una invasión, un sitio ha puesto él contra nosotros. Con la vara golpearán sobre la mejilla al juez de Israel. Al Mesías
que se le denomina aquí como juez de Israel. De hecho, si recordamos en el discurso anterior de la semana pasada, habíamos leído el versículo 2, que se menciona que el Mesías habría de nacer en el pueblo de Belén Efrata. Bueno, el versículo 1, que también habla del Mesías, del juez de Israel, se dice que sería golpeado con la vara en su mejilla, en su cara, en su cabeza. ¿Se cumplió esto? El evangelista Marcos, capítulo 15, verso 19, así lo corrobora. Marcos, capítulo 15, verso 19, dice lo siguiente: también le daban en la cabeza con una caña y le escupían, y doblando las rodillas le rendían homenaje. Así que dice que le golpeaban en su cabeza con una caña. Se cumplió esta profecía también. Imagínense cuántas profecías se cumplieron en el Hijo de Dios. Bueno, ya incluso habíamos visto que en mitad de todas estas torturas, cuando lo difamaban, lo acusaban falsamente, él se quedaba callado. Eso también es un cumplimiento de la profecía. Otra profecía que se cumplió en el Mesías fue lo que declaró el Salmo 2, verso 2. Acompáñenme por favor al Salmo 2, verso 2. Dice lo siguiente, el Salmo 2, verso 2. Los reyes de la tierra toman su posición, y los altos funcionarios mismos se han reunido en masa como uno solo contra Jehová y contra su ungido. Claramente se profetizó que contra Dios y contra su Mesías, el ungido, el designado por Dios, el enviado por Dios, se levantarían los gobernantes de la tierra, los altos funcionarios. Se cumplió esto en Jesús aún estando él en la tierra, porque recordemos que el Apocalipsis profetiza que llegará el día en que los gobernantes del mundo lucharán contra el Cordero Jesucristo cuando Él venga por segunda vez. Pero, ¿qué ocurrió durante la primera vez que Jesús vino a la tierra, hace 2000 años atrás? ¿Realmente los gobernantes políticos, los funcionarios de la época romana conspiraron contra el Mesías? Leamos, por favor, Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, verso del 10 al 12, dice lo siguiente: sin embargo, los sacerdotes principales y los escribas siguieron poniéndose de pie y acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes, junto con los soldados de su guardia, lo desacreditó y burlándose de él lo vistió con una prenda de vestir vistosa y lo devolvió a Pilato. Entonces Herodes y Pilato se hicieron amigos uno del otro en aquel mismo día, porque antes de aquello habían continuado enemistados entre sí. Así que el evangelista Lucas muestra que los principales gobernadores romanos de los días de Jesús, como Herodes y Pilato, conspiraron contra Jesús, acusándolo con vehemencia, desacreditándolo e injuriándolo. La profecía se cumplió una vez más en Jesucristo como el Mesías predicho. Luego, el Salmo 22, verso 16, que le invito a su lectura, también profetizó claramente lo siguiente. El Salmo 22, el verso 16, profetizó lo siguiente acerca del Mesías: porque perros me han cercado, la asamblea de malhechores mismos me han circundado, como un león acometen mis manos y mis pies. Así que el Salmo 22, 16 muestra que los enemigos del Mesías atacarían las manos y los pies del Mesías. ¿Se cumplió esto? Por supuesto, Jesucristo fue colgado en un madero y clavado en sus manos y en sus pies
a un poste de madera. Esa fue la manera en que murió el Mesías. Esto podemos corroborarlo en Mateo capítulo 27, versículo 35, que dice lo siguiente: cuando lo hubieron fijado en el madero, repartieron sus prendas de vestir exteriores echando suertes. Jesús fue fijado en un madero. Y Juan capítulo 20, versículo 25 da más detalles. Mire, Juan capítulo 20, versículo 25 da más detalles. Juan 20, 25. Por consiguiente, los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él dijo: a menos que vea en sus manos la impresión de los clavos, y meta mi dedo en la impresión de los clavos, y meta mi mano en su costado, de ninguna manera creeré. Esto decía el apóstol Tomás, que aún dudaba de la resurrección de Cristo. Él describió que Jesús, cuando fue clavado en el madero, los clavos se le clavaron en sus manos y en sus pies, cumpliendo de esta manera la profecía de Salmo 22, 16. En el Salmo 22, 18, apenas 2 versículos después del Salmo que habíamos leído, profetizó que el Mesías tendría unas ropas que serían sorteadas entre sus enemigos. Salmo 22, 18. Dice: reparten entre sí mis prendas de vestir y sobre mi ropa echan suertes. Usted observa, Salmo 22, 18, que sobre la ropa del Mesías se habría de hacer un sorteo para repartirla. Esto se cumplió efectivamente. Por ejemplo, el evangelista Juan, en el capítulo 19, describe que esto fue lo que ocurrió. Versos 23 y 24. Dice: entonces, cuando los soldados hubieron fijado a Jesús en el madero, tomaron sus prendas de vestir exteriores e hicieron 4 partes para cada soldado, una parte, y la prenda de vestir interior. Pero la prenda de vestir interior era sin costura, pues era tejida desde arriba toda ella, es decir, era una sola pieza. Por eso se dijeron unos a otros: no la rasguemos, sino que por suerte sobre ella decidamos de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura: repartieron entre sí mis prendas de vestir exteriores y sobre mi vestidura echaron suertes. Y así los soldados realmente hicieron estas cosas. ¡Qué impresionante! La vestidura externa de Jesús estaba formada por varias piezas cosidas entre sí. Entonces, cuando a él lo desvistieron para desnudarlo y poder clavarlo en el madero, la vestimenta externa la dividieron entre los 4 soldados que estaban custodiando a Jesucristo. Pero la prenda de vestir más interior que tenía Jesús, esa no la quisieron desgarrar, porque a pesar de su buena calidad, era una prenda de una sola pieza, y decidieron sorteársela entre los 4 a ver quién se la iba a quedar. Y eso cumplió la profecía de Juan, perdón, la profecía del Salmo 22, 18, en el cual el Evangelio de Juan relata que esas prendas de vestir fueron sorteadas. Se cumplió una vez más la profecía. Otra profecía, la de Isaías 53, verso 12, muestra que al Mesías se le consideraría un pecador. Imagínense, el Mesías, el enviado de Dios, a quien el pueblo de Dios, el Israel de la antigüedad, tenía que reconocerlo como el enviado de Dios y como la persona que habría de enseñarles a los demás. Sin embargo, muchos de los que lo escucharon lo considerarían un pecador. Hasta ese punto estaban corruptos en sentido espiritual los antiguos judíos. Isaías 53, verso 12. Dice: por esa razón le daré una porción entre los muchos, y será con los poderosos con quienes él repartirá proporcionalmente el despojo, debido a que derramó su alma hasta la mismísima muerte, y con los transgresores fue contado.
y él mismo llevó el mismísimo pecado de muchas personas, y por los transgresores procedió a interponerse. De entre todas estas expresiones inspiradas que hemos leído en este versículo, se muestra que al Mesías sería contado entre los transgresores. Dice, y con los transgresores fue contado. Es decir, Jesús, el Mesías, fue contado o fue calificado de pecador. ¿Esto realmente sucedió? Mateo capítulo 22, verso 38. Perdón, Mateo capítulo 27, verso 38, dice lo siguiente: entonces fueron fijados en maderos con él 2 salteadores, uno a su derecha y uno a su izquierda. Es decir, a Jesús lo consideraron digno de morir con delincuentes, como si él fuera un pecador. Imagínense, o sea, qué terrible, ¿no? Un hombre perfecto, un hombre que jamás hizo mal a nadie, y sin embargo lo consideraron pecador. Hasta ese punto llegaron los judíos en ese tiempo. De hecho, el propio Evangelio de Juan capítulo 8 muestra, por palabra de Jesús, que él fue acusado de ser pecador. Es decir, no solamente lo consideraron merecedor de morir como un delincuente, sino que antes de matar a Jesús, a él ya lo consideraban como que él era un pecador. Juan capítulo 8, versículo 46. Jesús dijo, ¿quién de ustedes me prueba culpable de pecado? Juan 8:46. Jesús pregunta, ¿quién de ustedes me prueba culpable de pecado? Si yo hablo la verdad, ¿por qué no me creen ustedes? A Jesús le insinuaron que él era pecador. Pero no solo se lo insinuaron, se lo dijeron abiertamente. Versículo 48. En respuesta, los judíos le dijeron, ¿no decimos correctamente? ¿Tú eres samaritano y tienes demonio? O sea, lo insultaron de lo peor, le dijeron que era un endemoniado, que era un samaritano, ¿no? Un término que en ese tiempo denostaba desprecio, porque era así considerados los que no eran israelitas puros, ¿no? Porque eran los que vivían en la región de Samaria, que según el relato bíblico, cuando los asirios conquistaron el reino norteño de Israel, y se lo llevaron a los judíos al exilio, luego algunos los volvieron a repatriar al territorio de Samaria, pero luego introdujeron a otros extranjeros, es decir, no eran israelitas 100% puros, como si lo eran los judíos. Entonces, los judíos despreciaban a estas personas que vivían en esa zona norte de Palestina y lo insultaron a Jesús y dijeron, tú eres samaritano, tienes demonio. Lo insultaron como un endemoniado, como un pecador, ¿no? Entonces se cumplió, sin duda alguna, esta profecía de Isaías 53:12, que a Jesús se le consideró como un pecador. El Salmo 22 también muestra que el Mesías habría de ser insultado. Mire, por favor, lo que dice el Salmo 22. Salmo 22, acompáñeme por favor al Salmo 22, versos 7 y 8. En cuanto a todos los que me ven, me hacen escarnio, siguen abriendo ancha la boca, siguen meneando la cabeza. Se encomendó a Jehová, que él le provea escape, líbrelo ya que se ha deleitado en él. Hasta ese punto el Mesías habría de ser escarnecido, insultado, despreciado, injuriado. ¿Se cumplió tal cual estas palabras del Salmo que acabamos de leer? El Salmo que dice, se encomendó a Jehová que le provea escape, líbrelo, ya que se ha deleitado en él. Bueno, esto tal cual se cumplió en Jesucristo. Mateo capítulo 27, verso 39 al 43. Verso 39 al 43 dice, de modo que los que pasaban
hablaban injuriosamente de él meneando la cabeza, cuando Jesús ya estaba clavado en el madero, y diciendo: «Oh tú, supuesto derribador del templo y edificador de él en 3 días, sálvate. Si eres hijo de Dios, baja del madero de tormento». Del mismo modo, también los sacerdotes principales, junto con los escribas y ancianos, empezaron a burlarse de él y a decir: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Él es el rey de Israel, baje ahora del madero de tormento y creeremos en él. Ha puesto en Dios su confianza, líbrelo él ahora si le quiere, puesto que dijo: soy hijo de Dios». Asimismo, hasta los salteadores que estaban fijados en maderos junto a él se pusieron a vituperarlo. Qué interesante que hasta los propios enemigos de Cristo cumplieron estas palabras del Salmo 22 cuando lo injuriaron. Le dijeron: si tú estás en el madero y eres hijo de Dios, sálvate, que Dios te libre. Ellos lo dijeron en su odio a Jesús, pero estaban cumpliendo la profecía del Salmo, una profecía más de tantas que abundan en las Sagradas Escrituras que identifican a Jesús como el Mesías que había de venir. El Salmo 53, versos 5 y 6, también muestra otra profecía del Mesías. En este caso, Isaías 53, en este caso, la profecía que indicaba que el Mesías estaría dispuesto a sufrir por los pecadores. Isaías 53, 5 y 6, hablando sobre que el Mesías estaría dispuesto a padecer sufrimiento por causa de los pecadores, dijo: «Pero a él se le estuvo traspasando por nuestra transgresión, se le estuvo aplastando por nuestros errores. El castigo que era para nuestra paz estuvo sobre él, y a causa de sus heridas ha habido una curación para nosotros. Como ovejas todos nosotros hemos andado errantes, cada cual a su propio camino nos hemos dirigido, y Jehová mismo ha hecho que el error de todos nosotros se encuentre con aquel». Así que vemos claramente que el Mesías sería aplastado, sería traspasado por causa de nuestros pecados, de nuestros errores, y que gracias a sus heridas nosotros seríamos sanados. Efectivamente, gracias a la muerte del Mesías tendríamos vida eterna. ¿Se cumplió esto? El apóstol Pedro escribió, ¿no?, sobre esta profecía que se cumplió en Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23 al 25. Dice lo siguiente: cuando lo estaban injuriando, no se puso a injuriar en cambio. Cuando estaba sufriendo, no se puso a amenazar, sino que siguió encomendándose al que juzga con justicia. Él mismo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que acabáramos con los pecados y viviéramos en la justicia. Y por sus heridas ustedes fueron sanados, porque ustedes como ovejas andaban descarriados, pero ahora se han vuelto al pastor y superintendente de sus almas. El apóstol Pedro, que fue uno de los apóstoles también más allegados a Jesús, describió que el propio Cristo cargó en su cuerpo nuestros pecados, pecados que fueron clavados en su cuerpo en el madero, para que acabáramos con nuestros pecados y viviéramos en la justicia. Así que claramente Jesús cumplió la profecía de Isaías 53 que acabábamos de leer, en el cual dice que por sus heridas nosotros seríamos sanados, y el cual dice que a él lo traspasaron por nuestros errores. Así que la profecía se ha cumplido. Es más, recuerde algo muy interesante. Recuerde que la humanidad entró en el pecado y la muerte por culpa de la desobediencia de Adán y Eva al comer de un fruto de un árbol prohibido. Es decir, Adán y Eva, cuando pecan contra Dios, nuestros primeros padres,
los antepasados de toda la humanidad, cuando ellos comen del fruto prohibido que Dios dijo que no debían de comer, ellos arrancaron ese fruto del árbol y desobedecieron a Dios. En ese momento Dios debía de haberlos juzgado a muerte clavándolos en el árbol, como castigo por su desobediencia. Pero no lo hizo, los expulsó del paraíso nada más, porque como ya mencionábamos en una ocasión anterior, Génesis capítulo 1, versículo 28, muestra claramente que Dios había bendecido a Adán y Eva aún antes de que ellos pecaran. Génesis 1, 28. Él bendijo al hombre y a la mujer antes de que estos pecaran, y por esa razón no los clavó a ellos en el árbol. Por eso se hacía necesario enviar a un Mesías que fuera clavado en el árbol por nuestros pecados. Y aquel Mesías clavado en el árbol fue Jesucristo. Jesucristo no tuvo cualquier tipo de muerte. No podía ser decapitado, no podía ser quemado vivo, no podía ser degollado. La muerte que Jesús debía de tener era la muerte clavado en un poste de madera, en un árbol, porque de un árbol comieron Adán y Eva al pecar originalmente, al introducir a toda su descendencia humana en el pecado, y así como Adán y Eva pecaron comiendo de un árbol, Jesucristo tuvo que morir clavado en un árbol, en un madero. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios que se cumplió hasta en esos pequeños detalles la justicia de Dios. Y por eso es que Cristo murió en un madero. Y por eso es que su sangre preciosa nos salva de todo pecado. Hasta ese punto se cumplieron estas sagradas profecías. Bendito sea el nombre de Dios. El Salmo 22.1 también profetizó que el Mesías tendría la sensación de ser abandonado por Dios en los momentos más difíciles de su agonía, de sus últimos momentos de vida. Salmo 22.1. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de salvarme de las palabras de mi rugir? Palabras inspiradas del Salmo, que anunciaban el sentimiento del Mesías en sus últimos momentos de vida, que él pensó que Dios lo abandonaba. Marcos capítulo 15 demuestra que esto se cumplió en Jesucristo. Marcos capítulo 15, acompáñeme por favor. Marcos capítulo 15, verso 34. Y a la hora nona Jesús clamó con voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una vez más se cumplió la profecía. En estos momentos de agonía también se profetizó que al Mesías le darían a beber vinagre drogado, vinagre con hiel. Eso está profetizado en el Salmo 69, leamos por favor. Salmo 69, verso 21, dice, antes bien, por alimento me dieron una planta venenosa, y para mi sed trataron de hacerme beber vinagre. En los momentos de agonía, era tanto el odio que le tenía sus adversarios que le quisieron dar de beber vinagre mezclado con veneno, hasta ese punto. Pero Jesús rehusó, no sabía Jesús la profecía que había de cumplirse y él no aceptó morir drogado, porque esa no era la muerte que Dios aceptaría en sacrificio. Hasta ese punto a Jesús lo estuvieron tentando hasta el último momento, pero como era un hombre perfecto, santo y limpio, él no cometió pecado ni siquiera hasta los últimos momentos de su vida. El Mateo 27, verso 34 muestra que él rechazó
esa ponzoñosa mezcla de vinagre con planta venenosa. Dice el verso 34, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de gustarlo, él rehusó beberlo. Cuando él en su paladar percibió que aquello era venenoso, no lo consintió en beber. Él aceptó morir agónicamente hasta sus últimos momentos en el madero, para tener una muerte en todos sus cabales, en todas sus facultades mentales, consciente, para no cometer pecado, para que Dios aceptara su sacrificio. Hasta ese punto Jesús cumplió profecías. Y no es porque Jesús no tuviera sed, porque de hecho, como lo habían arrestado desde altas horas de la madrugada, en la noche anterior, y lo torturaron ferozmente hasta el momento en que a él lo clavaron, él estuvo realmente unas 12 horas o quizás más clavado desde la tortura hasta que fue clavado. Entonces, él estuvo muchísimas horas sin beber agua y por lo tanto tenía sed. Y esto también fue una profecía del Salmo 22 que vamos a leer, que estaba profetizado que el Mesías habría de tener sed en sus últimas horas de vida. Salmo 22, 15 dice, mi poder se ha secado como un fragmento de vasija de barro y mi lengua se ha quedado pegada a mis encías y en el polvo de la muerte me estás poniendo. La profecía del Salmo 22, 15 anunciaba que el Mesías tendría la boca seca y que necesitaría agua. ¿Se cumplió? Como ya hemos visto, le quisieron dar, ¿no? Vinagre mezclado con veneno. No le quisieron dar agua, sus enemigos lo odiaban tanto que quisieron darle eso. Bueno, Juan 19, 28 y 29 dice, después de esto, cuando Jesús supo que ya todas las cosas se habían realizado para que se realizara la escritura, dijo, tengo sed. O sea, interesante, él tenía plena consciencia de todas las profecías bíblicas que hemos analizado en estos discursos de la semana pasada y de hoy, de que esas profecías se tenían que cumplir en él. Él a veces hacía acciones para provocar el cumplimiento de una profecía, para que todo se cumpliera en él. Y claro, lógicamente no pidió algo de beber por puro gusto, ya hemos dicho, pasó muchas horas sin beber en sus últimos momentos de vida. Él dijo, tengo sed. El 29 dice, había allí un vaso lleno de vino agrio, por lo tanto pusieron una esponja llena de vino agrio sobre una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Él tenía sed. Él tenía sed. Se cumplió. Otra profecía. El Salmo 31:5 profetizó que él confiaría su espíritu, su fuerza de vida, a Dios. Salmo 31:5. Salmo 31:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, me has redimido, oh Jehová el Dios de la verdad. El Salmo profetizó que el Mesías encomendaría en las manos de Dios su espíritu. ¿Se cumplió esto? ¿Qué fue lo que le pasó a Jesús cuando ya estuvo a punto de morir? Lucas capítulo 23 versículo 46 describe lo siguiente. Lucas 23:46, por favor acompáñenme a su lectura, dice, y Jesús llamó con voz fuerte y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando hubo dicho esto, expiró. Cristo, antes de morir, sus últimas palabras fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una vez más, hasta el último momento de su vida, Jesús estuvo cumpliendo profecías. De hecho, toda la existencia terrenal humana de Jesús fue cumplimiento uno tras otro de profecía bíblica, mostrando así de manera categórica e irrefutable
que Él es el Mesías verdadero. El Salmo 53:12, perdón, Isaías 53:12, profetizó dos cosas. Por un lado, que el Mesías habría de entregar su vida, y por otro, que este acto de entregar su vida proporcionaría la base para rescatarnos del pecado. Leamos, por favor, Isaías 53:12. Isaías 53:12, que ya hemos leído anteriormente, porque es un versículo repleto de profecías sobre el Mesías, pero también tiene estas dos profecías, estos dos detalles que vamos a examinar. Leamos Isaías 53:12 una vez más. Por esa razón le daré una porción entre los muchos, y será con los poderosos con quienes él repartirá proporcionalmente el despojo, debido a que derramó su alma hasta la mismísima muerte, y con los transgresores fue contado, y él mismo llevó el mismísimo pecado de muchas personas, y por los transgresores procedió a interponerse. Aquí claramente Isaías 53:12 menciona que él entregaría su vida, porque dice que derramó su alma hasta la mismísima muerte. Y también dice que proporcionaría el rescate para salvarnos del pecado, porque él dice que él llevó el pecado de muchas personas y por los transgresores, es decir, por los pecadores, procedió a interponerse. Así que claramente se profetiza que él daría su vida en rescate. ¿Realmente Jesús dio su vida en rescate por nosotros? ¿Qué enseñaron los apóstoles al respecto? Mateo capítulo 20, versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que se le ministrara, sino para ministrar, es decir, para servir a los demás, y para dar su alma en rescate en cambio por muchos. Así que el propio evangelista Mateo escribe que Jesús en una ocasión dijo que el Hijo del Hombre, el Mesías, vino para servir a los demás y para dar su vida en rescate por los demás. Así que Jesús cumplió también esta profecía de Isaías 53:12, que él vino para dar su vida por nosotros, como de hecho lo llegó a hacer. Veamos Mateo 15:37. Jesús evidentemente dio su vida por nosotros, lo asesinaron. Esto es una cosa absolutamente demostrada históricamente, ¿no? Marcos capítulo 15, verso 37, dice: pero Jesús dio un grito fuerte y expiró. Así que Jesús expiró y murió, dando su vida por nosotros cuando estuvo en el madero. Es interesante que Jesús no murió plácidamente en vejez. De hecho, Jesús no hubiera envejecido nunca. Él era un hombre perfecto. De no haber sido asesinado, hubiera seguido vivo hasta el día de hoy. Pero Jesús no vino para ese propósito, vino para dar su vida por todos nosotros. Otra profecía que se cumplió en Jesús fue que el Salmo 34:20 anunció que a Jesús no le romperían ningún hueso, al Mesías no le quebrarían ningún hueso. A pesar de todo lo que le odiaban, de todos los golpes, escupitajos, de todas las torturas que le hicieron, no se le rompería ningún hueso. Eso estuvo profetizado en el Salmo 34, verso 20, que dice lo siguiente: Él está guardando todos los huesos de aquel, ni siquiera uno de ellos ha sido quebrado. Qué interesante, ¿no? El Salmo profetizó. Bueno, recordemos el Antiguo Testamento, son escrituras que ya estaban escritas muchos siglos antes de que Jesús viniera. Recordemos ese detalle importantísimo. Algunos apóstatas y enemigos de la fe cristiana dicen que algunas profecías fueron escritas en tiempos de Jesús. Imagínense hasta dónde llega la perversidad de los enemigos de la fe cristiana. Hasta ese punto llegan con sus mentiras y sus manipulaciones, ¿no? Pero el Salmo, escrito siglos, muchos siglos antes de que llegara Jesús, ya mencionó
que los huesos del Mesías, ni siquiera uno de ellos sería roto. Imagínense. Juan capítulo 19. Juan describió que esto se cumplió en Jesús, es decir, que a Jesús no se le rompería ningún hueso en sus últimos momentos de vida. Juan capítulo 19, versículo 33, dice: pero al venir a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Jesús, estando colgado en el madero, no le rompieron sus piernas, no le rompieron sus huesos para que muriera desangrado, porque él ya estaba muerto. De hecho, eso lo corrobora el versículo 36, que fue el cumplimiento del salmo profetizado. Dice el 36: de hecho, estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, ni un hueso de él será quebrantado. Es decir, el propio evangelista Juan describe que el hecho de que a Jesús no le rompieran las piernas fue el cumplimiento del salmo que habíamos leído, de que mencionaba que ningún hueso suyo sería quebrantado, y de hecho así sucedió. A Jesús no le quebraron ningún hueso. Una profecía más de tantas, como estamos leyendo, que se cumplió en Jesús. En este capítulo 19 de Juan, precisamente también se va a corroborar la profecía de que a Jesús lo iban a traspasar, al Mesías. Eso, por ejemplo, lo profetizó Zacarías. Acompáñeme, por favor, a Zacarías, sin poder, digamos, quitar el capítulo 19 de Juan de nuestra vista. Busquemos, por favor, Zacarías. Zacarías, que también dio una profecía sobre el Mesías. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice lo siguiente: y ciertamente derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de favor y súplicas, y ciertamente mirarán a aquel a quien traspasaron, y ciertamente plañirán por él como el plañir por un hijo único, y habrá una lamentación amarga por él como cuando hay amarga lamentación por el primogénito. Así que dice que los que creían a Jesús, los que ponían fe en él, se lamentarían amargamente por su muerte, llorarían por él como un hijo único, porque Jesús desató las pasiones más profundas del ser humano. Había quienes los odiaban a muerte, pero también había quienes lo amaban profundamente. Y dice la profecía que lo llorarían en su muerte como si fuera un hijo único, y que mirarían a aquel a quien traspasaron. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Mirarían a aquel a quien traspasaron. ¿A Jesús lo traspasaron cuando estuvo colgado en el madero? Bueno, sin duda, ya tan solo el hecho de que le clavaran, ¿no es cierto? Ya eso constituye un hecho de traspasarle. Pero la profecía llegó más lejos, para que no cabiera duda de que él realmente estaba siendo traspasado. Juan capítulo 19, en este caso, versículo 34 y el 37, que dice: no obstante, uno de los soldados le lanzó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Es decir, un soldado le atravesó el costado con una lanza y le salió sangre y agua. Y el 37 dice, de nuevo, una escritura diferente dice: mirarán a aquel a quien traspasaron. En Jesús se cumplió esto. Lo traspasaron. Una profecía más que se cumplió en Jesús. O sea, toda la existencia de Jesucristo, todo su accionar fue cumplimiento de una profecía tras otra. Profecías que, como estamos analizando, demostraban su integridad, su humildad, su pobreza, su amor por las personas, su objetivo de dar su vida en sacrificio para el perdón de nuestros pecados, el hacer bien por los enfermos, por curar a los más desfavorecidos. Ese era el Hijo de Dios. Ese era el Hijo del bendito. Ese era el que Dios envió para salvarnos a nosotros. Ese era el reflejo del Dios de amor.
no de algunos apóstatas y enemigos de la fe cristiana que odian al cristianismo, como hoy muchos abundan, y que insultan con toda clase de palabras venenosas contra Dios y contra su Hijo Jesús, y tildan a Dios de cruel y de tantas barbaridades, de tantas blasfemias. Pero cuando Jesús vino a la tierra demostró lo que realmente es el Padre: amor, justicia, firmeza, toda una fórmula de buenas cualidades perfectamente armoniosas entre sí. Pero no cabe duda, uno analiza toda la obra ministerial de Jesús, uno analiza todo su santo ministerio, y todo eso demuestra que Jesús era un hombre santo. Isaías 53:9 también profetizó que Jesucristo, el Mesías, sería enterrado como un rico. Y qué interesante, nacería en condiciones de pobreza y viviría como un pobre, pero moriría enterrado como un rico. Isaías 53:9. Vamos a leerlo, por favor. Isaías 53, Isaías 53, verso 9. Y él hará su sepultura hasta con los inicuos y con la clase rica en su muerte, a pesar de que no había hecho violencia y en su boca, perdón, y no hubo engaño en su boca. Y no hubo engaño en su boca. Esto es otra profecía que podríamos analizar. La habíamos leído en el apóstol Pedro, en su carta, cuando él dijo: en la boca de Cristo no hubo engaño. Eso es otra profecía. Hay muchas profecías en realidad que se cumplieron en Jesús. Pero dice que de Jesús, o sea, del Mesías, que resultó ser Jesucristo, dice que el Mesías haría su sepultura o tendría su tumba con la clase rica. La pregunta es: ¿Jesús cuando murió fue enterrado en una tumba de gente acomodada económicamente en la época romana? Mateo capítulo 27. Leamos por favor Mateo capítulo 27, verso 57 al 60. Dice: entonces, como era hora avanzada de la tarde, vino un hombre rico de Arimatea, de nombre José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que lo entregaran, y José tomó el cuerpo, lo envolvió en lino fino, perdón, en lino limpio y fino, y lo puso en su tumba conmemorativa, que había labrado en la masa rocosa, y después de hacer rodar una piedra grande a la puerta de la tumba conmemorativa, se fue. Así que hubo uno de los discípulos de Jesús que era acaudalado, era un hombre rico, puso fe en Jesús y aprovechó su posición de riqueza, de comodidad material, económica, para tomar el cuerpo de Jesús, después de que Pilato se lo entregara, y lo envolvió en lino fino y limpio. El lino es uno de los tejidos más caros que existen, al menos en la época romana era así. Y fue con este tipo de tejido que envolvió todo el cuerpo de Jesús. Porque esto tenía un significado espiritual muy importante. Era envolver en la tela de mejor calidad de la época el santo cuerpo de Cristo, que era el cuerpo del sacrificio para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Así que el cuerpo del Mesías no podía ser envuelto en cualquier cosa, sino en lo mejor que hubiera, porque era un cuerpo santo, un cuerpo sin pecado. Esto fue otra profecía que se cumplió. Isaías 53:9, como hemos leído, sería el Mesías enterrado con la clase rica, y Mateo 27, 57, 60 muestra que José de Arimatea, hombre rico, se encargó de enterrarlo. Y además
dice que lo enterró en una tumba conmemorativa que se había labrado en la masa rocosa. O sea, Jesús no fue enterrado en un hueco en la tierra, en una tumba labrada en la roca. Ese costaba mucho dinero, ese tipo de tumba, porque había todo un trabajo de picapedreros para horadar un orificio en la roca y poner ahí a los muertos. Entonces fue la tumba de un hombre rico. Por eso dice la profecía, con un hombre rico él sería enterrado. En la tumba de un hombre rico sería enterrado. Otra profecía. Yo no sé ustedes, pero yo disfruto analizando estas cosas. La palabra de Dios es alimento espiritual, fortalece nuestra fe. Jesucristo, el Mesías, sería resucitado. El Salmo 16:10, leamos por favor el Salmo 16, prueba que Jesús, el Mesías, habría de ser resucitado. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que el que te es leal vea el hoyo. Se profetizó aquí que el Mesías no quedaría permanentemente en la tumba o en el Seol, que no dejaría a Dios su alma allí. ¿Se cumplió esto? Hechos capítulo 2. Leamos por favor Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 29 al 31. Hechos 2, 29 al 31. Varones hermanos, es permisible hablarles con franqueza de expresión respecto al cabeza de familia David, que falleció y también fue sepultado y su tumba está entre nosotros hasta este día. Por lo tanto, porque era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento que sentaría a uno del fruto de sus lomos sobre su trono, vio de antemano y habló respecto a la resurrección del Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que los apóstoles, parafraseando el Salmo 16:10, declararon que el Cristo, bueno, un salmo que escribió el rey David, por cierto, que el Cristo, el Mesías, no sería abandonado en el Hades o en el Seol, en la tumba, no sería abandonado, sino que sería resucitado. Y es una verdad evangélica universalmente conocida. El Mesías resucitó al tercer día. Cristo nuestro Señor resucitó. Cristo fue colgado en un madero, pero Él resucitó al tercer día. Él venció a la muerte, no por sus propios medios, por supuesto, sino por Jehová Dios, porque cuando uno está muerto, muerto está. Del uno está muerto no existe. Para poder resucitar tiene que haber un agente externo que te resucite. En este caso es Dios, de quien el libro de Habacuc dice que Dios nunca puede morir. Ojo al dato, para los que sean trinitarios. Entonces, evidentemente, Cristo venció a la muerte, pero fue gracias a que Dios lo resucitó. Claro, Dios lo resucitó porque Jesús no había cometido pecado y por lo tanto él merecía una resurrección más temprana. De hecho, por eso a Jesús se le llama el primogénito de entre todos los muertos, dice el Apocalipsis. Bendito sea el nombre de Jehová. El primogénito de entre todos los muertos. ¿Por qué? Porque Jesús fue el primero en resucitar para siempre. Porque algunos dirán, bueno, en la Biblia hay ejemplos de resurrección, por ejemplo, del propio Jesús, ¿no? Antes de morir Jesús, Jesús había resucitado a Lázaro. Pero Lázaro y todos aquellos personajes de la Biblia que fueron resucitados en esas épocas, luego terminaron por volver a morir una vez más, ¿no? Pero Jesús, como primogénito de entre los muertos, nunca volvería a morir. Resucitó para vivir para siempre. Y Jesús, al día de hoy, así le pese a quien le pese, así le molesta a quien le moleste, Jesús hoy día está vivo y Jesús, cuando llegue el día designado por el Padre, vendrá por segunda vez con poder y gran gloria en compañía de los ejércitos celestiales, de los millones de ángeles que le rodean. Bendito sea el nombre de Jehová. Y por cierto, solo un dato curioso para que lo tengamos presente. La Biblia dice que
los que son dignos de la resurrección de los muertos, aquellos que van a resucitar durante el reinado de 1000 años de Cristo aquí en la tierra, dice que los que van a resucitar, la muerte segunda no tiene autoridad sobre ellos. Es interesante que, por ejemplo, Lázaro murió una vez como muerte natural que tuvo, luego Jesús lo resucitó, pero después de ser resucitado pasó el tiempo y Lázaro volvió a morir. Lázaro es uno de los pocos seres humanos que ha experimentado la muerte 2 veces. Bueno, el Apocalipsis dice que sobre este tipo de personas justas, la muerte segunda no tiene autoridad sobre ellos. Así que cuando Lázaro resucite por segunda vez, será de manera permanente. Por eso es que Lázaro es una de las personas bíblicas que podemos afirmar con total seguridad que tiene una resurrección garantizada y que él resucitará para vivir eternamente. Si es que él resucita, bueno, sí, él resucita en la tierra, sí. Bueno, no puedo decirlo categóricamente porque cuando Jesús lo resucitó, claro, Lázaro estaba vivo para cuando la congregación ungida fue fundada. Quizás Lázaro estuvo entre los que fueron ungidos por Espíritu Santo. Es más que probable que eso haya sido así. La Biblia no lo especifica detenidamente ese detalle, pero es más que seguro que eso sea así. En cualquiera de los casos, el Lázaro, tengo una cosa muy clara, y esto lo digo por Espíritu Santo, que Lázaro mm, la segunda resurrección que ha tenido ha sido para vivir eternamente y Lázaro vivirá para siempre. Si no ese que está en los cielos, que creo que con total seguridad formará parte de los 144.000, resucitará la tierra para vivir para siempre. Pero tengo el presentimiento de que Lázaro forma parte de los ungidos, porque sin duda, bueno, Jesús lo resucitó en su tiempo y él estuvo vivo para, lógicamente, para cuando la congregación cristiana ungida fue fundada. Bien, vamos a analizar 2 profecías más y ya con esto terminamos este extenso pero tan interesante análisis. Se profetizó, como ya hemos visto que él sería traicionado, el Mesías, por uno de sus más allegados, pues se profetizó que el traidor sería reemplazado por otro que sería fiel. Salmo 109, verso 8. Mira, acompáñeme por favor al Salmo 109. Salmo 109, verso 8 dice, resulten pocos sus días, su puesto de superintendencia tome lo otro. ¿Ah? Se menciona que el puesto de superintendencia habría de tomar lo otro. ¿Esto a qué se refiere? Se cumplió en Hechos capítulo 1, versos 15 al 20. Mire cómo los apóstoles registraron el cumplimiento de esta profecía. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versos 15 al 20. Ahora bien, durante estos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo, la muchedumbre de personas era como en conjunto de 120. Varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, que el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas. Hemos leído un salmo que escribió David, que se hizo guía de los que arrestaron a Jesús, porque él había sido contado entre nosotros y obtuvo participación en este ministerio. Este mismo hombre, por tanto, compró un campo en el salario de la injusticia, y cayendo de cabeza, reventó ruidosamente por en medio y todos sus intestinos quedaron derramados. También llegó a ser conocido de todos los habitantes de Jerusalén, de modo que aquel campo fue llamado en su lenguaje Akeldama, es decir, campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, quede desolado su alojamiento y no haya morador en él, y su puesto de superintendencia tome lo otro. ¿Ves? El puesto de superintendencia tome lo otro. Los apóstoles citaron de este salmo por inspiración divina y dijeron que este salmo se cumplía en el reemplazo de Judas el traidor. Judas traicionó a Jesús, luego se suicidó, quedaba la vacante de su puesto libre
porque ya no eran 12 apóstoles, eran 11, pero Jesús escogió a 12 apóstoles. Y por las profecías, que ya por falta de tiempo no vamos a analizar, se profetizó que debían de ser 12. Y este puesto lo ocupó precisamente Matías, si mal no recuerdo, ¿no? Matías, sí, el versículo 26, Matías fue el que fue seleccionado para ocupar el lugar vacante que dejó el traidor Judas. Y la última profecía que analizaremos, porque mire cuántas profecías hay, ¿no? No terminaríamos nunca, se cuentan más de 300 profecías. Entre el discurso de la semana anterior y el de esta semana, son más de 60 las profecías que hemos analizado. Salmo 110, la última profecía que analizaremos sobre las que se cumplieron en Jesucristo, el Mesías. Salmo 110, verso 1 dice: la expresión de Jehová a mi Señor es: siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Este salmo habría de cumplirse en el Mesías. Y esto fue realmente así. ¿Qué dijeron los apóstoles? Hechos capítulo 2. Volvamos a Hechos de Apóstoles, esta vez en el capítulo 2, verso 34-36. Verso 34-36 dice: de hecho, David no ascendió a los cielos. Esto lo digo para los que creen en la inmortalidad del alma, que dicen que todos los personajes de la Biblia van al cielo. David, que fue un hombre inspirado por Dios, que murió fiel a Jehová, él dice que no ascendió a los cielos. Esto hay que tenerlo presente. Sino que él mismo dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Por lo tanto, sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios lo hizo Señor, y también Cristo, a este Jesús a quienes ustedes fijaron en un madero. Qué interesante que a Jesucristo nuestro Señor se le aplica el salmo que acabábamos de leer, que decía: siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. ¿Esto cómo se cumplió? Bueno, cuando Jesucristo resucita al tercer día y está durante un espacio de unos 40 días enseñando a sus apóstoles que él había resucitado, les da ánimo, les da fortaleza, y Jesús termina por irse al cielo. Jesús, cuando se fue al día 40, después de su muerte y resurrección, Jesús dijo a sus apóstoles: sigan orando hasta que el Espíritu Santo venga. Bueno, 10 días después, en el Pentecostés, los apóstoles fueron ungidos por Espíritu Santo. Como ya habíamos leído antes en Hechos de Apóstoles 1:15, había unos 120 que oraban a Dios. El capítulo 2 menciona de Hechos de Apóstoles que fueron ungidos por Espíritu Santo, recibieron la unción del Santo Espíritu de Dios. Para ese momento ya Cristo llevaba 10 días en los cielos, al lado del Padre, a la derecha del Padre, cumpliendo el Salmo 110:1 que acabamos de leer, que se sentó a la diestra del Padre. De hecho, esto no solamente se cumplió porque lo dijeron los apóstoles en esta ocasión, sino que, por ejemplo, cuando Esteban fue martirizado, usted sabe que a Esteban lo apedrearon, era uno de los primeros discípulos. Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, versículo 56, Esteban, por inspiración divina, dijo: miren, contemplo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a quien los evangelios califican como Jesús, de pie a la diestra de Dios. Así que Jesús estaba a la derecha del Padre. Esto se ha cumplido. Son muchas las profecías las que se han cumplido en Jesús. Bueno, y Jesús, cuando resucita, como les digo, va al cielo, está sentado a la diestra del Padre, a su derecha. A su derecha. Como dice el Salmo y como dice Hechos de Apóstoles: siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos
como un banquillo para tus pies. Ojo al dato, que cuando el Apocalipsis dice que Jesús vendrá por segunda vez, en la segunda venida de Cristo, Él no va a venir para poner a sus enemigos bajo sus pies, sino va a venir para destruir a sus enemigos en la guerra de Armagedón. Por lo tanto, el poner a sus enemigos bajo sus pies es al comienzo de su parousia, de su presencia. Algunos ignorantes, algunos apóstatas, ya sé qué decirlo, gente profundamente ignorante que cree que sabe y no sabe nada, dicen que Jesús va a venir, que Jesús vino por segunda vez en 1914. Eso no está en la Biblia. Eso ha sido una falsa interpretación de los testigos de Jehová porque, bueno, no han tenido algunas cosas muy claras. La luz espiritual no ha sido muy brillante en algunas cosas para ellos. Por su debido a su profunda corrupción espiritual, eso jamás lo olvide. Pero lo cierto es que Jesús, cuando venga por segunda vez en su erjómenon, la segunda venida de Cristo, que ha de venir después de la gran tribulación, Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31, que será cuando Jesús venga con poder y gran gloria. Entonces ahí vendrá para destruir a todos sus enemigos. Pero antes, él ya llevaba un tiempo que tenía a sus enemigos como un banquillo para sus pies, es decir, los tenía sometidos. No destruidos, sino sometidos. Eso cuando se cumple al comienzo de su parusía. Jesús es hecho rey en 1914, que fue cuando se cumple Mateo 24:7, las guerras, Mateo 24:7 y 8, las guerras entre las naciones. Son guerras mundiales que ocurren porque Satanás es arrojado a la tierra junto a sus demonios. Satanás tiene gran cólera, Apocalipsis capítulo 12. Entonces Satanás con esa cólera provoca calamidades en la tierra. Satanás es arrojado por fuerza a la tierra junto con todos sus demonios y tienen que quedarse aquí un corto espacio de tiempo antes de que Jesús venga por segunda vez y destruya a sus enemigos y a Satanás y a sus demonios los eche en el abismo, como profetiza Apocalipsis capítulo 20. Entonces, claramente la profecía del Salmo que dice que el Mesías tendría a los enemigos suyos como un banquillo para sus pies, hace referencia a su parousia, a su presencia en calidad de rey. Mateo capítulo 24, versículo del 3 en adelante. Dinos cuándo serán estas cosas y la señal de tu presencia. En griego parousia. Cristo estaría presente en calidad de rey, echaría a Satanás y sus demonios de los cielos, que es el lugar de la morada de Dios, para que no contaminaran más en sentido espiritual ese lugar tan excelso. Y entonces Satanás y sus demonios, a ser arrojados a la tierra junto con la sociedad humana que él manipula, serían los enemigos de Cristo bajo sus pies. Porque Cristo está en el cielo. Los tendría bajo ellos. Bendito sea el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Jehová. No, si quieres te lo repito otra vez. Bendito sea el nombre de Jehová. Yo soy una persona profundamente creyente. Yo he estado varios años alejados de Jehová porque me fastidió mucho la corrupción que vi en los testigos. Pero hace 3 años atrás Jehová empezó a llamarme de nuevo. Ven, hijo, regresa. Regresa a mis brazos. No te alejes de mí. La cosa es entre tú y yo, no lo que otros hagan. Otros que afirman ser sus testigos, otros que afirman ser su iglesia, etcétera, etcétera. La cosa es entre Dios y nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Somos cristianos verdaderos? Recuerde que los discípulos del primer siglo, según Hechos de Apóstoles, se les designó por providencia divina, se les llamó cristianos. Así que el nombre que debemos de tener es de cristianos, porque la providencia divina, fue el Espíritu Santo el que le dijo a los primeros cristianos, a los primeros discípulos de Jesús, ustedes tienen que ser conocidos públicamente como cristianos, no como testigos de Jehová. Ahora, ojo, un cristiano también no es un testigo de Jehová, pero no el testigo de Jehová de la secta, ¿no? de ese grupo corrupto.
en sentido espiritual, sino porque el cristiano verdadero da testimonio de Jehová, de Dios y de su Hijo Jesús. Por eso el Apocalipsis también los llama testigos de Jesús. O sea, Isaías los habla testigos de Jehová y Apocalipsis los denomina testigos de Jesús. El cristiano es todo eso, porque tiene que dar testimonio de Jehová, del Padre y del Hijo. Más claro que el agua, imposible. Bendito sea el nombre de Jehová y bendito sea el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántas profecías hemos visto que se han cumplido en ellos, no es cierto? Todo esto sin duda alguna fortalece mucho nuestra fe y nos da la plena seguridad de que el Cristo, Jesús nuestro Señor, es el Mesías profetizado, por la enorme cantidad de profecías que se han cumplido en él. En el discurso de la semana anterior y en el de este que estamos terminando ya, se han cumplido más de 60 profecías que hemos analizado, pero en realidad se contabilizan hasta más de 300 en total. Son demasiadas para analizarlos, pero yo creo que con estas ya son más que suficientes para tener la plena seguridad de que el Cristo es el Mesías verdadero. Muy bien, pues este alimento espiritual de verdadera calidad que hoy Jehová nos ha dado a través de esta importantísima reunión cristiana, sin duda alguna, nos ha fortalecido mucho nuestra fe y tenemos que darle las gracias a Jehová y a su Hijo Jesús, porque queremos demostrarle a ellos que realmente le agradecemos por este alimento espiritual que fortalece nuestra fe y nuestra espiritualidad. Así que por favor busquemos conmigo el cántico asignado para terminar esta reunión cristiana, que es el número 168. El cántico asignado para esta ocasión es el cántico número 168. Busquemos por favor el cántico número 168. Cántico 168, que es el asignado para terminar esta disertación bíblica que nos sirve de alimento espiritual. Reconociendo al nuevo rey de la tierra. Ese es el cántico hermoso que vamos a entonar. Reconociendo al nuevo rey de la tierra, cántico número 168. Por toda la tierra se ven y el corazón se exalta por los guerreros de Jehová que en unidad avanzan. Ante sus yelmos en fulgor se van ignorancia y error. Recibe tierra Cristo el Rey, dicen ese es su grito. Si no quieren perecer, besen al Hijo de Jehová, quien en él confía hoy, feliz siempre será. El Rey Cristo Jesús los va dirigiendo en la lucha. Él habla y al obedecer el mal no temen nunca. Calzados con las nuevas van, su espada la palabra es, y van por donde Cristo va, hasta morir lo siguen. Si no quieren perecer, besen al Hijo
Hijo de Jehová. Quien en él confía hoy, feliz siempre será. Pues si llegó el tiempo ya para reinar el Cristo, al polvo el enemigo irá, porque el Rey ha venido. Su fuerza es su Dios Jehová, y su trompeta la armada. Los que gobiernan no hagan mal, jueces honrad a Cristo. Si no quieren perecer, besen al Hijo de Jehová. Quien en él confía hoy, feliz siempre será. Muy bien, pues vamos a concluir esta sagrada reunión dándole las gracias a nuestro Padre Celestial. Orémosle. Bendito Padre Jehová nuestro Dios, cuán agradecidos te estamos por esta maravillosa disertación bíblica que, añadido a la que tuvimos la semana anterior, en esta ocasión hemos visto nuevamente una treintena de profecías bíblicas que se han cumplido en tu Hijo Jesús cuando Él vino a la tierra, que demostró tal conducta de integridad, de santidad, que nos dejó un modelo para imitar a todos nosotros, sus seguidores. Nosotros como cristianos teócratas que tratamos de cumplir con los mandatos de tu Hijo Jesús, nosotros que nos declaramos públicamente como seguidores de tu Hijo Jesús y que reconocemos como teócratas además que el poder recae únicamente en ti, bendito Padre, como el gran teócrata que eres, el Dios amo y Señor de todo el universo, un Padre amoroso que creó la vida, que creó todas las cosas que existen, que a causa de tu voluntad todo lo que existe fue creado. No cabemos menos que darte las gracias, que alabarte, que darte la gloria y la honra y el poder. Es decir, poder darte todas nuestras capacidades, nuestras energías, todo lo que poseamos y que está entre nuestras manos, dártelo a ti, bendito Dios, por gratitud. No porque tú realmente necesites ser adorado. Hay tanta confusión espiritual hoy en día. Muchos enemigos de la fe cristiana incluso dicen injuriosamente, de manera criticona y blasfema, que Dios no necesita ser adorado. Y efectivamente Dios no necesita ser adorado. Pero si lo hacemos es por gratitud, porque tú nos creaste con la necesidad espiritual de acercarnos a ti, porque tú sabes que eso es la verdadera fuente de la felicidad. No es la fuente de la felicidad lo que hoy el mundo hace, que destruye la naturaleza para saquearla, para devorar sus riquezas y de este modo destruir el medio ambiente, la naturaleza y todo cuanto bello has creado tú. La gente hoy en su enfermedad espiritual cree que teniendo muchas posesiones materiales van a ser felices, pero la felicidad no es esa, bendito Dios. La felicidad está en acercarnos a ti y servirte constantemente. No porque tú lo necesites, sino porque tú creaste esa condición en nosotros para poder ser felices. Porque en eso has creado tú la necesidad para poder satisfacerla y ser felices. Bendito Dios, gracias por estas verdades tan impresionantes que nos enseñas. Gracias por esta luz espiritual que nos ha ayudado a comprender aún más cómo tu Hijo Jesús es el Mesías que tú profetizaste a través de tus profetas del Antiguo Testamento y ahora sabemos claramente, bendito Dios, por todo lo que hemos analizado en estas dos últimas reuniones, que tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, es el Mesías en quien tenemos que ejercer nuestra fe absoluta. Sabemos que el Cristo Jesús, nuestro Señor, fue quien dio su vida por nosotros, Él es nuestro amo y lo reconocemos como nuestro Rey y como nuestro jefe absoluto.
Bendito Padre, gracias por el sacrificio que nos diste a través de tu Hijo Jesús. Queremos a través de él pedirte el perdón de nuestras faltas y pecados. Ejercemos fe en el nombre de tu Hijo Jesús y mediante esta fe queremos acercarnos a ti a través de esta oración. Amén. Benditos hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión.